250 famílies lesbianes i gais de tot l'Estat comparteixen experiències aquest cap de setmana a Tarragona. A més de les activitats lúdiques dirigides als més petits, aquesta trobada també serveix per unificar esforços en les seves reivindicacions. Actualment, un dels principals cavalls de batalla és la falta de material pedagògic a les escoles i per això demanen que es garanteixi la diversitat familiar a les aules perquè els nens i nenes sàpiguen des de ben petits que no hi ha una única manera d'entendre la família, sinó moltes i que són diverses. I en aquest sentit, Àgata Estera ha entrevistat un antropòleg que ha estudiat aquest fenomen, José Ignacio Pichardo, amb una idea principal. La família també es defensa més enllà de la seva concepció tradicional. La familia no ha muerto, la familia se transforma, lleva mucho tiempo en crisis, no solo 10, 20 o 30 años, sino que se lleva hablando de la crisis de la familia siglos, ¿no? Doctor en Antropologia Social a la Universitat Complutense de Madrid, José Ignacio Pichardo Galán és especialista en l'estudi del parentesc, la família i la sexualitat. Al seu últim llibre, Entender la diversitat familiar, fa una radiografia de l'estat de la família a Espanya. Todavía sigue lo biológico pesando mucho. Mi hijo es más mi hijo si tiene los mismos genes que yo, cosa que bueno, con la adopción pues no tiene sentido. Y yo creo que sí que es algo hacia lo que tendemos que tender, que la maternidad y la paternidad no es algo biológico, sino que es algo social. Es padre o es madre quien decide tener un niño o una niña. Es que ya en el censo del 2001 había más de 3.800 hijos e hijas de gays y lesbianas viviendo con parejas homosexuales, mucho antes de que empezáramos a hablar del matrimonio homosexual, o sea que los hijos de gays y lesbianas han existido toda la vida. Que un niño tenga dos padres, bueno, es que ya hay muchos niños que no están en familias homosexuales que tienen dos padres. Imagínate una mujer que tiene un hijo con su marido, se separan, esta mujer tiene una nueva pareja y para ese niño esa pareja va a jugar tanto el rol de padre, porque es con quien vive, etcétera, 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 como su padre biológico. Entonces ese niño o esa niña tiene dos padres. El reconocimiento de la multiparentalidad es una de las demandas no solo de las familias o de las personas gays y lesbianas, sino también de las familias reconstituidas. Porque a veces imagínate que sea el marido de la madre que ha llevado a cabo un trabajo de paternidad, de crianza de unos niños, pero que no está reconocida legalmente. Si muere su pareja, pierde totalmente la relación con ese niño, con esa niña, pero no solo él pierde la relación con los niños, sino los niños pierden la relación con esa persona. La familia no va a desaparecer porque se apruebe el matrimonio homosexual, se apruebe la idea de que un niño puede tener más de dos padres o más de dos madres, es decir, va a seguir existiendo.